Elección TV presenta Comicios México 2021. Buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a esta nueva emisión de Comicios México 2021 a través de Elección TV, el canal de su elección. Hoy analizaremos varios temas que está por demás decir que son importantes y que sin duda alguna impactan el proceso electoral en curso. Comenzamos. Para comenzar este programa, primeramente quiero darle la bienvenida a los grandes analistas que nos acompañan. Se encuentra con nosotros Víctor Hugo Arteaga, Premio Nacional de Periodismo, y también el licenciado Jesús Norberto García Salas, ex consejero electoral del OPLE. Bienvenidos. Me gustaría comenzar con un tema que creo nuestro invitado analista Jesús Norberto conoce bien y del que nos puede dar un panorama más preciso. ¿Qué pasaría si el INE desapareciera, tal como lo promete López Obrador? Jesús, adelante. Muy amable, Carlos, por darme el uso de la voz. Agradezco otra vez la invitación de Elección TV y del programa Comicios, que viene de la mano de Elección TV. Agradezco también el gran honor de estar participando en un panel con el Premio Nacional de Periodismo del año 2016, Víctor Hugo Arteaga. Gran trabajo el que hizo en esa investigación formidable del año 2016 cuando obtiene ese premio. Hoy estamos viendo una gran alevosía por parte del presidente en turno, Andrés Manuel López Obrador, que como le quitaron al compadre de la candidatura a la gobernatura del estado de Guerrero, pues estamos observando que es una tendencia maliciosa a intentar quitar al árbitro electoral. Lo comentaba con antelación en la emisión anterior de este programa acerca de la reforma del año 2014 en materia electoral y recapitulando los procesos electorales en nuestro país, que nosotros podemos percatarnos de que los mexicanos, como lo he dicho siempre, no nos gusta perder, intentamos cambiar las reglas del juego cada vez que termina un proceso electoral. Los partidos pactan con los que ganaron, intentan en el cabildeo lograr algunas concesiones para ver si se cambian las reglas del juego y ahora se pueden aspirar a obtener el triunfo. Desde la reforma del 2014 que vengo comentando, los órganos electorales de los estados intentaron profesionalizar. ¿Qué significa esto? Bueno, que las personas que integran los órganos desconcentrados de los organismos públicos locales electorales estatales son personas que son profesionistas, no como lo venía haciendo el IEP por mucho tiempo en la historia de nuestro país, que eran personas a modo y que solamente estaban ahí y cuando les hablaban pues llegaban a abrir la oficina y listo, y que eran puestos por el gobierno en turno de los estados. Con la reforma del 2014, que yo la aplaudí, la celebré porque se intentó profesionalizar a los organismos públicos locales electorales, que esa denominación viene de esa reforma, los llamados OPLES, porque anteriormente eran institutos electorales estatales. Hoy en día, con esto, desde que entró el presidente López Obrador, podemos percatarnos que intenta centralizar el gobierno. Lo vimos con la creación del Instituto Nacional Electoral, principios de centralización. Pero hoy en día nos percatamos que como el árbitro no juega hacia donde él quiere, pues intenta nulificarlo, quitarlo, menguarlo y dejarlo de todas las maneras posibles en todos los actos oficiales que él dirige. Las mañaneras, el INE ya lo ha dicho muchas veces que se limite a la propaganda de los programas gubernamentales precisamente por el proceso electoral en el que estamos viviendo. Sin embargo, pues él no le hace caso al Instituto Nacional Electoral y que dice pues que es un acto de su libertad de expresión. Pues recordemos que ya es un presidente que está investido de la envergadura de un cargo, pero creo que no lo entiende
Creo que si el Instituto Nacional Electoral desaparece como él lo está visualizando y como dijo su compadre Salgado Macedonio, que terminando el proceso electoral se va en palabras claras y no utilizando eufemismos, dijo que se va a chingar el Instituto Nacional Electoral. Entonces, pues, ¿quién está gobernando? Pues, Morena. ¿Quién es el presidente? Pues su compadre. Entonces, podemos visualizar una posible destrucción del Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo nos afectaría eso? Bueno, pues nos afectaría en nuestra incipiente democracia. Hemos batallado mucho por tener elecciones periódicas, transparentes, en las cuales existe equidad en las contiendas entre los actores políticos. Y si el INE desaparece, pues yo creo que estaremos viendo el principio y final de una democracia incipiente en nuestro país. Espanto. ¿Tú qué opinas, Víctor Hugo? Lo que estamos viendo es la develación del verdadero carácter de este lobo con piel de oveja. Mientras las cosas se hacen como él quiere, pues todo está bien. Cuando las encuestas las sacan los periódicos que son contrarios y son a su favor, los apoya. Así ha sido el presidente de la República en toda su administración, un presidente totalitarista, autoritario, y que cada vez nos hace recordar más realmente esta confirmación de que vamos rumbo a una venezolanización, ¿no? Estamos cada vez más cerca de ser Venezuela en términos del autoritarismo que se vive. Por un lado, vemos cómo ha fortalecido las instituciones militares. No hay ya contratos, no hay ya licitaciones, la mayor parte de ellas pues ocurren, si no en el grupo de amigos, ocurren pues alrededor del ejército mexicano, que se ha visto súper fortalecido con la llegada de Andrés Manuel López Obrador. La desaparición del INE es sin duda el peligro más grande que vivimos los mexicanos, de que nuestra democracia madura, porque hoy ya sabemos perfectamente cómo gobiernan los rojos, cómo gobiernan los azules, cómo gobiernan los naranjas, cómo gobiernan los verdes. Hoy ya sabemos también cómo gobierna la izquierda en México. Y ojalá la del presidente Andrés Manuel López Obrador fuera una izquierda pensante. No es una izquierda pensante, no ha sido una transformación. Realmente lo que ellos han dicho es la cuarta transformación. No ha sido eso, ha sido una transformación de cuarta, literalmente, y es un peligro para el país. Lo han venido diciendo los últimos 2 años y medio los principales analistas de todos los medios de comunicación, expresidentes del INE como Luis Carlos Ugalde, han mencionado el peligro que es para México el debilitamiento de las instituciones en general, no nada más del INE. La del INE sí se antoja complicadísima porque pues poco a poco Andrés Manuel López Obrador ha puesto una Suprema Corte de Justicia a su servicio. Ha ido reemplazando ministros y poniendo a otros que están jugando 100% a su favor. ¿Qué pasa con el árbitro electoral en estas elecciones? Se ve sumamente debilitado porque cada mañana el presidente de la República sale a pegarle al INE y usa todo el aparato que tiene en el Congreso del Estado para cada vez presionar y cercar más a Lorenzo Córdoba y a su equipo de trabajo desde el Instituto Nacional Electoral. Me parece que estamos ante el hecho más peligroso en nuestro país. Se está acercando a la democracia, literalmente se le está tendiendo un cerco, se le está acotando. Hoy, hace unos días le dijeron al INE pues que no contara con 800 millones de pesos que necesita para operar. Le han quitado ya esos 800 millones de pesos desde el gobierno. Y entonces, ¿cómo va a suceder la operación electoral en el país? ¿La va a tomar otra vez el gobierno como antaño? Lo que estamos viendo es el regreso al viejo PRI. Morena es el nuevo PRI. El presidente de la República se está lanzando a una cruzada para destruir todas las instituciones que este país se tardó años en construir, y los últimos 30 años que hemos tenido un árbitro pues justo en la medida de lo posible, que ha sido un árbitro que ha transitado de un autoritarismo priista durante 75 años a darle a este país una democracia con la llegada del el PAN a la administración federal, y luego el regreso con el PRI, y luego otra vez la llegada de la izquierda al país. No, esa llegada de la izquierda al país se ha logrado porque existe una institución que se llama el INE, que organizó unas elecciones
donde los ciudadanos pudieron elegir libremente y eligieron que querían que los gobernara en esta ocasión la izquierda. Y qué casualidad que ahora que están en el poder y ahora que no le gustan ciertas cosas que están sucediendo alrededor del INE, que solamente le recuerda al presidente de la República y a todos sus compinches que tiene que respetar las reglas del juego. Andrés Manuel López Obrador no le gusta. Siempre hemos sabido que no le gusta respetar las reglas del juego y hoy, en pleno poder de sus facultades como presidente, pues ya ha advertido que esta gran institución que tenemos y que es reconocida en muchos países del mundo está llegando de alguna manera a tener el momento más crítico en su historia. Muy bien, déjame darme mi opinión en cuanto a lo que ustedes han estado comentando. Es cierto que el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó que el Instituto Nacional Electoral desaparezca como parte de la reforma que busca para eliminar los órganos autónomos. Y esto ha recibido más a través, después de que el mismo instituto revocara las candidaturas de Félix Salgado Macedonio. Hace unas semanas era el candidato a gobernador del estado de Guerrero, y a Morón, el candidato también de Morena, pero en el estado de Michoacán. Al considerar que el Instituto Nacional Electoral se quedó atorado en el pasado, eso lo comentó Mario Delgado y ha planteado también una ofensiva contra la desaparición y la reestructuración del INE. Pero bien, Mario Delgado enfoca sus baterías, como ustedes también lo comentaron, principalmente en Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Mario Delgado, presidente de Morena, que hoy se ve involucrado en este tema de la línea 12 del metro, sostuvo que el INE se quedó atorado en el pasado al aplicar viejas prácticas del PRIAN, por lo que expresó que se tendrá que pensar seriamente desde el Congreso de la Unión si renovarlo o exterminarlo. Y es lo que aquí nuestro amigo Víctor Hugo Arteaga nos comentaba, que si no estás de acuerdo con lo que yo digo, si no me beneficias a mí, entonces estás contra mí y propongo tu desaparición total. En este momento, hasta el 31 de agosto de este año, tengo la mayoría calificada con los partidos pequeños y aliados para poder hacer una reforma como la que quiero hacer. Sin dar nombres, aseveró que algunos consejeros del órgano autónomo actúan como gatilleros del PRI y el PAN, ya que no son imparciales, pero no son imparciales precisamente porque, como ejercen su autonomía, pues obviamente eso no le gusta al presidente López Obrador, que se formó totalmente en un priismo autoritario, un priismo extremo, un priismo que realmente murió, y ahora con la victoria de él lo quiere resucitar. Y ya sabemos cómo nos fue a finales de la década de los 70s y toda la década de los 80s, con esas crisis brutales, inflaciones de 3 dígitos, pero bueno, es parte de lo que estamos estamos viviendo en este momento. Sin embargo, creo que puede salir avante si la oposición también se organiza y da la batalla. La tragedia de la línea 12 del metro en la Ciudad de México no se produjo en el instante en que se venció la columna que sostenía el tren elevado. La tragedia comenzó desde los primeros trazos, desde la improvisación y los cambios que se hicieron sobre las rodillas. Mis estimados amigos, me gustaría escucharlos sobre este tema y cómo creen que impacta en el proceso electoral en curso el trágico accidente de la línea 12 del metro. Jesús Norberto, adelante. Muy amable, Carlos. Pues creo que impacta de una forma, vamos a decirlo, negativa. Sin embargo, desde que inició el gobierno de López Obrador, en el año precisamente 2019, fue que él
pronunció unas palabras que se me quedaron grabadas. Dice, si es necesario, ¿no? Llegar a la autoridad republicana y posteriormente a la pobreza franciscana, pues vamos a llegar. Lo que hoy vemos es un inicio de la penuria calcutiana, porque lo que estamos viendo es que no se le brindó mantenimiento oportuno a la línea 12 del metro. Una omisión por parte del gobierno, un gobierno que se vive gastando el dinero en otras cuestiones que le gustan al presidente, como para tal efecto, cito una, el béisbol. ¿Cuánto dinero le destinó al estadio de béisbol? Hoy veía yo la nota de Yuridia Sierra, y en el cual detallaba cuánto dinero le dedicó a remodelaciones de estadios de béisbol. La cancelación del aeropuerto internacional, que era un aeropuerto de primer mundo y que nos está costando muchísimo dinero el haberlo cancelado. ¿Por qué? Porque vemos un presidente que se vive administrando el gobierno desde su propia perspectiva caprichosa y unipersonal. En el discurso, López Obrador dice que primero los pobres, pero primero los pobres de sus hijos, yo creo, porque ahorita ya son ricos, ¿no? Decía que la primera lección que debe tener una persona es precisamente que no debe de anhelar la riqueza. Pues yo no entiendo por qué sus hijos se la viven viajando en otras partes, por qué se alivió su nuera en una clínica de Estados Unidos, por qué no utilizó el seguro. Yo le invito a que utilice el seguro, ¿verdad? A ver cómo está. Y ahora estamos peor porque hasta el Seguro Popular quitaron. Todos esos programas que estaban vía instituciones que están menguadas completamente. Vemos que hoy en día una completa ruptura en el tema de la defensa de las mujeres. Las mujeres se han visto ultrajadas por el gobierno, no son escuchadas. Y lo vemos hoy en día con lo que pasó en la línea 12 del metro. Una línea la cual podremos decir que fue cosa del pasado, es cierto, pero la responsabilidad del gobierno actual y del gobierno en turno en la ciudad capitalina es brindarle mantenimiento a las obras que ya están. Si esa tragedia pasó, ¿de quién es responsabilidad? Hay una responsabilidad patrimonial del Estado prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Eso que amerita, en base a los tratados internacionales, como el Pacto San José de Costa Rica y entre otros, amerita una reparación del daño para las personas que hay, para los deudos de las personas que fallecieron en ese hecho lamentable. Con antelación podríamos observar que en otros gobiernos, por lo menos los presidentes en turno tenían la decencia, la deferencia de emitir un comunicado de prensa a raíz de alguna tragedia. Lo que hace nuestro presidente es huir a los problemas, ocultarse debajo de su investidura presidencial y decir, no oigo, soy de madera. Y solamente lo que a mí me importa en términos políticos, en términos que me reditúen políticamente para el proceso electoral que viene, porque ¿qué está en juego? El Congreso de la Unión, esas 500 curules que están de la Cámara de Diputados y que tiene mucho miedo de perder la mayoría, porque ya ahora sí no va a hacer lo que diga su edicto. Repito, el problema es que no tenemos una izquierda, no tenemos una oposición verdadera. No hemos creado, la oposición se durmió en sus laureles y ahora sí, ni al cual irle. Estamos los ciudadanos, yo soy un ciudadano como todos, y digo, pues ¿para dónde me voy? Si todos tienen colas que le pisen, todos son iguales. ¿Sí? Lamentablemente eso es lo que está sucediendo en nuestro país. Y el hecho de lo que pasó allá en la Ciudad de México con la línea 12, pues es un hecho que refleja la incapacidad del gobierno actual de poder solucionar problemas que se le suscitan en el momento. Es una incapacidad total de respuesta. ¿Por qué? Porque es un gobierno improvisado, un gobierno de caprichos, de ocurrencias, de lo que diga mi dedito, no de lo que la verdadera ciudadanía requiere. Ese es cuanto.
Compártenos tu opinión, Víctor Hugo, de favor. Lo que sucedió la semana pasada, esta misma semana, perdón, en la línea 12 del metro, es sin duda un reflejo de lo que es la administración federal a todos los niveles, y le sucedió y los dos principales implicados en este costo político que ha tenido pues, el derrumbe de uno de los vagones del metro de la línea 12, pues es sin duda alguna volver a poner a Marcelo Ebrard, el que es el candidato más fuerte a sustituir y ser el candidato presidencial por la izquierda de Andrés Manuel López Obrador en la carrera presidencial del 2024. También le pega muy duro a Claudia Sheinbaum, que es la otra, segunda competidora más cercana a Marcelo Ebrard en la carrera presidencial y que es la favorita de Andrés Manuel López Obrador para que sea la candidata. Otra vez Andrés Manuel López Obrador está buscando dejar en el segundo plano a Marcelo Ebrard, como ya le hizo alguna vez cuando le tocaba a Marcelo Ebrard ser el candidato de la izquierda. Hoy Andrés Manuel López Obrador ha fortalecido tanto la imagen de Claudia Sheinbaum y ambos, esto es una paradoja, lo que ha hecho el presidente, la vida, el destino, Dios, llámenle como quieran, lo ha puesto en su lugar. ¿Qué pasa con la línea 12 del metro? ¿Por qué digo que es un reflejo claro de lo que es la administración federal? En la línea 12 del metro, para quienes conocemos la Ciudad de México, fue creada, como todos los programas de la izquierda que representa Andrés Manuel López Obrador, para beneficiar a la clase popular, a la clase más pobre de la Ciudad de México. Una clase que, pues en ese sentido, vive en Iztapalapa y cuya gente tiene que transportarse, por así decirlo, a las delegaciones de mayor adquisición y de mayor poder económico de la propia Ciudad de México, la propia capital del país. Toda esta gente, por así decirlo, de escasos recursos, tiene que venir a trabajar a delegaciones que tienen colonias de mejores posiciones económicas. Entonces fue creada ex profeso esta línea para atender la necesidad de la gente más pobre, por así decirlo, de la Ciudad de México. ¿Qué le está sucediendo al país en este momento? Lo mismo. Andrés Manuel López Obrador ha dedicado el dinero, así como lo dedicó Claudia Sheinbaum en esta ocasión, a atender las necesidades de la gente más pobre, saliéndose por completo de las reglas de operación, regalando el dinero y dedicándolo a programas asistenciales 100%, dejando de lado la seguridad, dejando de lado la cultura, dejando de lado todas las industrias que tienen que ver con el desarrollo económico del país. Así lo ha hecho Andrés Manuel López Obrador. ¿Y qué pasa? Pasa que como en todo el programa federal de este presidente de la República, el dinero se va y en todos los gobiernos y todos los ayuntamientos órdenes literalmente de subejercer sus presupuestos anuales y regresar la mayor cantidad de dinero que puedan a la Federación, a la Secretaría de Hacienda, para entonces poder mandar ese dinero al ramo 23, a la partida secreta del presidente, donde solamente el presidente por ley puede decidir a dónde van todos estos miles de millones de pesos que se regresan de los estados al no ejercerlos de manera correcta. Ya estamos viendo un modus operandi. Los estados, los ayuntamientos de formación y de extracción morenista no están ejerciendo, son los que mayor subejercicio tienen en todo el país. ¿Por qué? Pues porque necesitan el dinero para poder seguir regalando a la gente en sus programas asistenciales. Bueno, este es el costo de atender esas prioridades que tiene. Ha dejado de darle mantenimiento a las carreteras del país. Ha dejado de darle mantenimiento a las empresas de energía. Ha dejado de darle mantenimiento a todos los dispositivos, a todas las herramientas que tiene la seguridad pública a nivel nacional para poder tener un mejor escenario frente a las corporaciones, frente a la delincuencia organizada. Entonces, no es nada nuevo lo que pasó en el metro, es simplemente de una manera fortuita cómo se ha confirmado lo que venimos viendo a lo largo y ancho del país en las administraciones morenistas. Dejan de atender lo importante, como es el mantenimiento de el metro de la Ciudad de México, donde se transportan diario millones y millones de personas, para dedicar ese dinero a darles ese dinero
a quienes viajan en ese metro. Y hoy, pues hoy vemos cómo la vida se la está cobrando de manera, pues, ¿qué podemos decir de providencial a la izquierda al presidente de México? Este hecho a mí me recuerda mucho, yo soy sonorense, y me recuerda mucho la tragedia que vivió Eduardo Burs Castelo, en ese entonces gobernador del estado de Sonora, cuando a pocas semanas de la elección sucede una tragedia y viene este incendio en la guardería ABC. Le cambió el contexto por completo a la elección que fue 2 semanas después y donde el candidato panista, que no tenía ninguna oportunidad de ganar, ninguna, se alzó con la victoria porque la gente enardeció y le dedicó un voto del castigo al PRI, a pesar de que Eduardo Burs había sido el mejor gobernador en la historia del estado de Sonora. Bueno, eso no les importó a los sonorenses. El tema emocional, el tema psicológico que representó la muerte de tantos bebés en la guardería ABC hizo a la sociedad, pues como Fuente Ovejuna, tomarse la justicia por propia mano y votar en contra de un gobernador que había sido bueno. ¿Qué va a pasar en estas elecciones? Este accidente del metro tiene gran ascendente sobre lo que va a pasar en la elección del 6 de junio. Exactamente un mes antes de que se lleven las elecciones ocurre este accidente. Y las primeras encuestas, los primeros estudios de opinión dicen que 7 de cada 10 mexicanos piensan que el dinero que debía ser utilizado para el mantenimiento de la línea 12 del metro, piensan que fue desaparecido y que fue dedicado de manera equivocada a otro tipo de prioridades desde la presidencia de la República. Lo que estamos viendo, lo que sucedió en el accidente de la línea 12 del metro en la Ciudad de México es, me parece, el principio del Waterloo de Marcelo Ebrard y de la izquierda en la capital de la República, así como del presidente del país. Muy buenos comentarios, Víctor Hugo. Creo que tocando un tema que marcaba sobre la tragedia de la guardería ABC, me acuerdo perfectamente que algunos días después del lamentable hecho, a Eduardo Burs le preguntaron si verdaderamente podía dormir después de esa tragedia y hace un comentario desafortunado que también contribuyó para que el candidato del PAN, que por cierto era uno de los candidatos que todavía Juan Camilo Murillo había palomeado, que le preguntaron que si podía dormir y él dijo, pues duermo como bebé, ¿no? Entonces, eso trajo como consecuencia que la mayoría de los sonorenses se enojaran más por ese comentario desafortunado. Bueno, desde mi punto de vista, un tren que se había trazado como subterráneo, de pronto se convirtió en tren elevado. La ruta inicial se cambió a la mitad del proyecto. Los vagones que debían de ser de un tipo se cambiaron para que fueran más baratos. Los expertos lo han descrito perfectamente. La línea 12 se puso en operación con trenes equivocados, sobre vías equivocadas, sobre un trazo equivocado. Esta obra, con la que se despidió Marcelo Ebrard, tuvo finalmente un costo que fue 70% mayor que el monto que se presupuestó originalmente. Lo que era importante para Marcelo era que la obra se concluyera antes de que terminara su sexenio. Fue una gran ceremonia en donde 8 tijeras estaban cortando el listón. Lo importante era la inauguración, no el servicio de la línea 12 del metro. A la corrupción inaugural de la obra se suman las negligencias de las administraciones posteriores. A la tragedia también contribuyó la austeridad que lo carcome todo. El deterioro de todo el sistema de transporte colectivo es palpable actualmente en la Ciudad de México. A decir verdad, la tragedia no sorprende a nadie. La administración de Claudia Sheinbaum estaba avisada de los gravísimos problemas en la estructura de la línea 12. Hay infinidad de reportes, de llamadas de atención, señales de alerta de los propios vecinos, gritos que recibieron oídos sordos de las administraciones de Mancera y de Claudia Sheinbaum. Lo más terrible
es que la historia de la Línea 12, esa obra pública que Marcelo Ebrard presumía como una obra de vanguardia, no es tristemente una historia inusual. Lo alarmante es que hay otras tragedias que siguen cultivándose con nuestros pies sordamente. La historia de la Línea 12 del metro es la historia ordinaria de un país que duerme sobre un piso de trampas hecha de mordidas. Ese país no se acabó en el 2018, no desapareció mágicamente gracias al halo de la pureza de un hombre que habla todos los días en contra de la corrupción. Esto es quizá la novedad de la tristísima tragedia. El pasado no sirve para rehuir la responsabilidad de hoy. No nos ha acostumbrado el presidente López Obrador a escuchar que todos los males, que todas las desgracias son producto de la herencia maldita de las administraciones anteriores, que es la parte del neoliberalismo que nos envenena, que nos mata. Pero el pasado no funciona como coartada de la irresponsabilidad, de la incompetencia, de la indolencia de hoy que vemos en los gobiernos de Morena. Los responsables de la obra, los cuidadores de la seguridad de los usuarios del metro, no son sus enemigos, sino sus aliados. Es el canciller que le resuelve todos los problemas. Es la jefa de gobierno la que ha formado políticamente. Es el jefe de su partido, Mario Delgado, que en aquel entonces era el secretario de Finanzas de aquel entonces jefatura del Distrito Federal. Hablar de la responsabilidad de los políticos que están detrás de esta tragedia no es lucrar políticamente. La expresión pública de la indignación no es solamente el ejercicio de un derecho de cualquier ciudadano, es también el cumplimiento de un deber elemental que es exigir responsabilidad de quienes ejercen el poder público. La cuestión será si nosotros como sociedad estaremos todavía a la altura o seguiremos dormidos. Si me lo permiten, me parece muy interesante, al igual que creo lo es para nuestro público, el gran giro de la candidatura a la gubernatura de Guerrero, pues en estos días, después de la tajante decisión del INE, ahora ya no hablamos de un señor Salgado Macedonio, sino de una señora Salgado Pineda, la cual declaró al INE el pasado 5 de mayo gastos por 1,037,795 pesos, sin haber iniciado campañas. Y déjenme retomar este tema muy importante, porque lo que tanto criticaban cuando era oposición Morena, ahora lo hace descaradamente y sin el mayor pudor. El siguiente capítulo de la candidatura de Félix Salgado a la gubernatura de Guerrero lo escribirá su hija. Morena ya tiene sustituta para la candidatura a las elecciones de Guerrero. Evelyn Salgado Pineda, de 39 años de edad, es la elegida para sustituir a su padre en la boleta electoral. Mario Delgado Carrillo, presidente de Morena, informó que Evelyn Salgado obtuvo 37.9 y 44% de aprobación en las dos encuestas ordenadas por la Comisión de Elecciones de Morena. ¿Será una Juanita? La ahora candidata ha asegurado que el compromiso, si gana, es el de gobernar los 6 próximos años y descarta que su nombramiento sea una artimaña para allanar el camino a su padre hasta el cargo de gobernador. El giro de los acontecimientos deja sin ninguna validez el mensaje que compartía ella misma el pasado 14 de abril con sus seguidores, en el que anunciaba no tener ninguna intención de presentarse en lugar de su padre. Sin embargo, la decisión que se tomó hace algunos días ha generado en el partido estatal un fuerte descontento y son numerosas las voces que ven con desconfianza la encuesta interna y la postulación de Salgado Pineda.
En torno al 30% de los consejeros estatales del partido no apoyan la decisión de que la hija de Félix Salgado sea definitivamente la elegida. Sin embargo, la secretaria del partido, Citlali Hernández, ha llamado a la unidad de la militancia para votar por la candidata en masa, como parte de la convocatoria nacional para que Morena arrase en los próximos comicios. De entrada, cuando todavía Félix Salgado Macedonio estaba peleando porque se restituyera su candidatura ante el INE y después ante el Tribunal Electoral, todavía había un margen en el que estaba 7, 8, 9 puntos Morena arriba sobre su más cercano contendiente. Al momento que Evelyn llega, se cerró, tienen 34-30, o sea que va a ser una campaña muy férrea y que posiblemente puedan perder la elección. Sin embargo, me gustaría escuchar aquí la opinión de Víctor Hugo Arteaga. Bien, sin duda la candidatura de la hija de Félix Salgado Macedonio nos pone de muestra una vez más el verdadero carácter de esta izquierda mexicana, la izquierda mexicana que dirige el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Algo está muy mal en nuestro país para que estas cosas sigan sucediendo. Lo vivimos en su momento en la capital del país cuando pusieron a Juanito. Y hoy lo volvemos a vivir con Evelyn, la hija de Félix Salgado Macedonio. Quienes hemos seguido la campaña que se realiza en Guerrero para la gubernatura, nos hemos dado cuenta que en el 90% del tiempo de los eventos en los que ya está participando la hija de Félix Salgado Macedonio, es el propio Félix Salgado Macedonio el que siempre es el protagonista de todos los eventos en la campaña de su hija. Estamos sin duda ante una burla ante las autoridades electorales que por tecnicismos y porque dentro de la ley se permite que esto suceda. Me parece que en nuestro país debería considerar de manera seria el legislar muy claramente sobre este asunto que realmente es y nos pone como un hazmerreír en todo el mundo. Nos exhibe como un país plenamente tercermundista. Nos exhibe como un país que tiene un gobierno al más puro estilo de las izquierdas caprichosas de América Latina que han fracasado y que han empobrecido su imagen ante los países del primer mundo. Lo que sucede en Guerrero es una burla para el pueblo, no solo de Guerrero, sino para el pueblo de México, que tiene que aguantarse y tiene que tragarse chistes, muy malos chistes, como estos que suceden en Guerrero. ¿Qué falta? Que el día de la elección, Evelyn le levante la mano a su papá y decline por él de último momento y la ley se lo permitirá. Estamos realmente consternados quienes hemos peleado a lo largo de tantos años por la lucha de la democracia. La democracia no debería ser de tercer piso. La democracia no debería ser una transformación de cuarta, como es este sistema que estamos viviendo. Es una burla para el pueblo de México. ¿Y saben qué es lo más grave? Lo más grave es que la gente no dice nada. La gente que podría generar contrapesos para que esto pudiera ir en otro camino, se ha quedado callada. La clase alta, la clase media, que es esa clase que todavía hoy pueden tener un automóvil y pagar por el combustible de él, esa es la clase media, es la clase que se debería de movilizar porque en un momento, esa clase que hoy puede todavía pagar el combustible y que todavía puede tener un auto, se va a ir abajo con un gobierno de este tipo. Ya hemos visto los gobiernos estatales en diferentes estados donde está gobernando Morena. La Constitución se la pasan por el arco del triunfo. Las leyes que emiten los congresos locales de Morena contradicen muchas veces, son inconstitucionales, van en una plena agresión contra la misma Constitución, y la Suprema Corte de Justicia
del país les reclama y les dice a los congresos de Morena que no pueden hacer eso, que es inconstitucional, y ¿qué creen? Lo siguen haciendo y lo seguirán haciendo. Y en el caso de Veracruz, en el caso de Guerrero, las cosas se están complicando demasiado. Yo veo cada vez un comportamiento más cercano de Andrés Manuel López Obrador y sus compinches, en este caso es su compadre literalmente, Félix Salgado Macedonio. Yo veo un comportamiento de burla. No es posible que las autoridades máximas de nuestro país se burlen de los electores, se burlen del pueblo mexicano de esta manera, pero lo que es increíble es que nadie salga a decir nada. Jesús Norberto, compártenos tu opinión, de favor. Gracias, muy amable, Carlos. Concuerdo en algunos puntos con ambos, con Víctor y contigo, Carlos. Sin embargo, creo que difiere un poco en lo que dice Víctor, en el punto de que no han salido la gente que tiene la posibilidad de salir, ¿no?, a decir algo. Y si nosotros analizamos la población en México, pues lo que abunda, lo que más hay en México son pobres. Y lo que más existe aún todavía, pues son gente que vive en extrema pobreza. Tomamos que más del 60% vive en extrema pobreza y son solamente como, si tomar las cifras del INEGI, los últimos censos, ahora sí por un decir, pero creo que nada más hay cerca de una población privilegiada que tiene estudios, un 20% de la población a nivel nacional, y que son las personas que verdaderamente ponen empresas y que tienen la posibilidad de sacar al país adelante. Y retomo el discurso de López Obrador, que es un discurso que endulza el oído a esa gran masa, ese gran vulgo que existe y que predomina en el país, desgraciadamente, ¿no? No todos tuvimos la oportunidad ni la fortuna de poder acudir a estudiar estudios universitarios y después estudios de posgrado o más, ¿no? Y en ese punto difiero en que desgraciadamente como ciudadanos mexicanos no estamos organizados, somos egoístas todavía en ese sentido, no sabemos sumarnos. Lo he dicho muchas veces, las redes hoy en día sirven de mucho, pero también nos lastiman mucho en el sentido de que, pues si volvemos al punto de que la gran mayoría de la población con trabajo sabe leer y escribir o tiene estudios básicos y le das un medio de información como Internet, que tiene todo y muchas veces se utiliza para el bien, otras veces para el mal, y que las más es para el mal, pues vemos lo que nos está pasando con esta democracia. En el tema de la hija de Salgado Macedonio, esta Evelyn, pues podemos observar un completo descaro de presidente López Obrador, principalmente en no respetar el Estado de Derecho que debe prevalecer en todo Estado que se considere Estado de Derecho. Podemos nosotros vislumbrar que no creo que lo desconozca porque estudió, aunque se tardó 12 años en terminar la universidad, pero estudió, tuvo la oportunidad de acudir a estudios universitarios. No lo desconoce, simplemente no le importa el Estado de Derecho, no le preocupa la población. ¿Por qué? Porque tiene un montón de gente que lo apoya y que está fanatizada con él, porque a final de cuentas son gente que pues está conforme con lo poco que le dan, porque aunque sea poco, pues por lo menos reciben algo, y con los anteriores gobiernos pues no recibían nada. Y ese es el discurso, si uno habla con cualquier persona que apoya a Morena, ese es el discurso que le va a decir. Es que con nosotros no teníamos ni, todo se lo quedaban ellos y no nos daban ni siquiera un peso, y por lo menos con él pues nos da parte del dinero que pues es del gobierno. Lo que ellos no saben es que desgraciadamente pues eso a final de cuentas nos está afectando de manera muy grave, porque el dinero pues no nos va a alcanzarnos. Si nosotros, un ejemplo de economía muy simple, si nosotros no generamos inversión y nos gastamos todos nuestros ahorros, pues ¿qué va a pasar con nuestra casa? Pues se va a ir al derrumbe, se va a ir a la quiebra, y después no vamos a tener ni para comer frijolitos, ¿verdad?
El tema de la hija de Salgado, vuelvo a retomarlo, es que desde el principio se vislumbró que pues tenía un peso político el presidente en esa decisión del candidato. Lo pudimos observar desde el principio, porque las encuestas que estaban descritas en la convocatoria para candidato en el estado de Guerrero, precisamente no se hicieron las encuestas, o sea, fue por dedazo. Yo recuerdo muy bien que decía la convocatoria que las decisiones de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena eran inapelables. Y vuelvo al punto, ¿qué fue? Pues fue un dedazo. Y como el INE le tumbó la candidatura, luego se fue al Tribunal Electoral, los magistrados se quejaron de presiones internas, algunos estaban a favor, otros en contra, y fue una decisión muy controvertida por eso, porque cuando el derecho se somete al poder, pues nunca vamos a tener una justicia verdadera. Y eso es lo que estamos viendo, que el derecho se está sometiendo al poder, y eso es lo que precisamente está afectando a nuestro sistema democrático hoy en día. La decisión del tribunal, pues yo no puedo decir que puedo aplaudirla de revocarle la candidatura a Salgado, porque de por sí no podía haber sido candidato, ya lo había dicho el INE. Era una resolución que había dado el INE ya por base de tope de gastos de campaña, y que era muy clara, muy evidente. Pero bueno, nadie se le puede negar la justicia, ¿no? Ahora, yo lo que veo directamente en Guerrero es una imposición precisamente de Salgado Macedonio de imponer a la hija, porque se quedaron ahí afuera algunas personas que también querían competir, que también eran algunas personas que precisamente no estaban muy bien vistas, ¿no? Como Nestora Salgado, entre otras, ¿no? Sin embargo, retomo las palabras de algunos de los panelistas que están aquí hoy. Y sí, es una verdadera burla a la democracia y principalmente al estado de Guerrero, un estado que siempre ha peleado por sus derechos, un estado que siempre ha estado ahí, que ha tenido unos personajes muy ilustres, y que hoy el propio gobierno federal se está burlando de ellos y su democracia interna. Es cuanto. Gracias, Jesús Norberto, por estos comentarios. Y cambiando de tema, Víctor Hugo, tú eres un periodista de trayectoria. Por eso me gustaría comenzar contigo este siguiente tema, que además es muy espinoso y que prácticamente se está volviendo un modus operandi, no solamente en Veracruz. Bueno, en Veracruz está al rojo vivo, pero también en otras partes del país. ¿Cómo ves tú la actual cacería política a la oposición en México, principalmente en Veracruz? Se ha dado en todo el país, pero su mayor, donde más recrudecido es el tema es en Veracruz, sin duda alguna. Veracruz se ha vuelto el principal foco rojo para la democracia en todo nuestro país. En Veracruz, en los últimos 6 semanas o 7 semanas, se han encarcelado a 3 opositores con aspiraciones claras y particularmente cercanas a un grupo que pues apoyó para llevar hace 5 años a la gubernatura a Miguel Ángel Yunes Linares. El gobierno actual de Veracruz nos demuestra lo que en su momento dado y ha llevado al máximo lo que vivimos en el pasado. Si ustedes se acuerdan, cuando Fidel Herrera Beltrán era gobernador del estado de Veracruz, había una batalla encarnizada contra Miguel Ángel Yunes Linares. Sin embargo, Fidel Herrera Beltrán, me parece, como hoy volteando hacia el pasado, como todo un estadista, nunca se atrevió realmente a levantar un dedo contra su máximo enemigo político. Ante todo, privó la caballerosidad en la democracia de este estado.
Estoy seguro que a Fidel Herrera Beltrán no le gustaban muchas de las cosas que hacía Miguel Ángel Yunes Linares, y teniendo todas las herramientas para meterlo preso, jamás lo hizo. Imagínense ustedes el rencor que este grupo que hoy gobierna el estado de Veracruz tiene, que se ha atrevido a hacer cosas que en su momento y con justificada razón quizá política podría haber hecho Fidel Herrera Beltrán, que era el enemigo a muerte de Miguel Ángel Yunes Linares. Bueno, hoy vemos claramente cómo todo el sistema del gabinete veracruzano se ha volcado para perseguir a los enemigos políticos, específicamente si vienen del grupo de Miguel Ángel Yunes Linares. Lo hemos visto cómo se ha violentado las leyes, cómo las han violentado al extremo, con leyes que, por ejemplo, en 18 estados del país, el tema de los ultrajes a la autoridad no pasaron los últimos 3 años o en las últimas legislaturas por ser evidentemente un asunto que viola todos los derechos humanos. Hoy, con esta aprobación que se dio y que se está trabajando en la Suprema Corte de Justicia, un nuevo revés a los congresistas veracruzanos, hoy podemos entender que con esta nueva ley de ultrajes a la autoridad, sea cual sea y lo que quiera esto significar, es un arma no solamente para los enemigos políticos, sino para cualquier ciudadano veracruzano. Hoy día, si tú te pasas un alto y le caíste mal al oficial que te reprendió, te pueden dar 1 año de prisión preventiva solo por pasarte un alto, porque es tu dicho contra el dicho de el agente o el policía de tránsito o el policía municipal o el policía estatal. Sin duda, Veracruz se ha vuelto uno de los estados que más violenta la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos, no solamente con los enemigos políticos, sino también con la gente normal, con los empresarios. El gobierno de Veracruz es una copia calca, pero a mucha menor escala de lo que es el presidente del país. Quieren imitarlo, pero les sale una mala imitación y quieren demostrarle a todo el presidente que ellos están haciendo lo mismo que él y que lo van a apoyar. Sí, pero el presidente con toda su experiencia ha utilizado todas las herramientas jurídicas, todas las herramientas mediáticas, todas las herramientas que puedan darle una laguna en cualquier ley y en la Constitución para poder hacer sus cosas. Aquí con el mayor empacho se han violentado todos los artículos de la Constitución. Este Congreso, el Congreso de esta legislatura, se puede catalogar sin lugar a dudas, y así lo han dicho quienes conocen al respecto, como es el Instituto Mexicano de la Competencia, que este Congreso es el más caro y el menos productivo en muchísimas legislaturas en el estado de Veracruz, y además un peligro y un foco rojo para la democracia a niveles estatales. Yo considero, me parece, que lo que está sucediendo en Veracruz en materia de derechos humanos es gravísimo, y lo que está sucediendo en Veracruz al poner a gente también muy cercana al gobernador de Veracruz en puestos claves para que todos los juicios puedan darse fast track, todas las órdenes de aprehensión, todas las órdenes de control ante un juez se puedan validar y se puedan obtener prisiones preventivas para quitar de momento a los enemigos políticos que le estorban al gobierno de Veracruz. Me parece que estamos ante un hecho gravísimo, y esto solamente nos ratifica que quizá los mexicanos en el 2018, cuando elegimos la izquierda, cuando la elegimos como forma de vida en adelante para que gobernara nuestro país, quizá nos equivocamos y quizás muchos se quieran pegar un tiro porque el futuro nos está alcanzando demasiado rápido. Lo que sucedió en Venezuela en 20 años, en México está sucediendo en los primeros 2 años y medio. El poder que le están dando al ejército mexicano tiene que ser una llamada, un foco rojo, una llamada de alerta a todos los mexicanos, porque pues en el caso a nivel nacional, como el caso de Francisco Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas, que fue desaforado por un Congreso de mayoría morena que no podía desaforarlo, porque eso solamente le corresponde a los congresos y a las entidades estatales y locales, y bueno, pues lo ha hecho. ¿Qué sigue entonces para el gobernador de Tamaulipas? ¿Cuál es lo que sigue?
que una vez que el Congreso de mayoría panista en su estado no lo desafore, ¿qué es lo que sigue? Que el ejército mexicano vaya y lo capture y lo llame a cuentas. Esto es gravísimo. Es la única posibilidad que viene ya, porque si el Congreso local en Tamaulipas, que es de mayoría panista, resguarda a su gobernador, el presidente se va a lanzar con todo. Pues si ya el Congreso de la Unión lo desaforó, ¿qué va a pasar? Van a ir por él, y va a ir por él no la policía, no la Fiscalía General de la República, va a ir por él el ejército, y ahí habremos confirmado que estamos ya ante un sistema totalitarista autoritario, donde el ejército es el siguiente nivel para gobernar este país. Jesús Norberto, me gustaría escuchar tu comentario de favor. Muy amable, Carlos. Concuerdo plenamente ahora sí con lo que dice Víctor. Lo vemos aquí, no hay que irnos muy lejos, ¿no? Aquí en Veracruz, Minatitlán, con el caso de candidato de la coalición Vamos por Veracruz, creo que se llamaba así, ¿no? Del PAN, PRI y PRD, Nico Ruiz, que le atañen unos delitos del año 2013, cuando fue síndico en ese mismo municipio, por secuestro y amenazas, desde el 2013 hasta hoy. Recuerdo que también fue candidato en la anterior elección, la elección pasada del 2017, que perdió, que estuvo muy cerrada y que ganó el otro Nico de Morena, que gobernó, pues las evidencias de la obviedad no nos dejarán mentir, los minatitlecos podrán decirlo, ¿no? Están muy descontentos con lo que hizo durante su gestión. Sin embargo, vemos que como en las tendencias electorales, el candidato que podía dar pelea, que podía ganar la elección en Minatitlán, pues ¿quién era? Pues Nico Ruiz, principalmente por la coalición que se hizo. Hoy en día, yo no sé cómo va a afectar ahí en ese municipio. Bueno, sí puedo dar mi opinión sobre, porque no soy brujo y no voy a poder decir qué va a pasar, ¿verdad? Pero podré dar mi opinión al respecto de lo que puede suceder en ese municipio, con esa cacería política que se dio principalmente, porque yo no entiendo cómo es posible un servidor en la práctica profesional que desempeña, que uno pueda presentar una denuncia por incumplimiento de alimentos, que es un delito previsto en el Código Penal del Estado de Veracruz, y que amerita pena privativa de la libertad, y que uno pueda presentar la denuncia y pasan años y años y nunca, y a pesar de que existe un interés superior del menor, las autoridades sean omisas y nunca ejerciten la acción penal en contra de los deudores alimentarios. Yo no entiendo cómo en este caso de manera inmediata, ahora sí, quien mueve los hilos, la mano que mece la cuna, pudiéramos decir, de inmediato, en plena contienda electoral, por delitos del año 2013, que habría que ver el caso de la prescripción también, de estos tipos penales, para que se la apresara de inmediato, se le llevara a un centro de readaptación social. ¿Por qué? Porque yo creo que iba en las encuestas muy arriba, tenía muchas posibilidades de ganar, principalmente por la candidata de Morena, que es la doctora Carmen Medel, que vemos que no tiene mucha aceptación en la comunidad, principalmente por su trabajo legislativo como diputada federal. Solamente legisló en materia de los envases, de los productos que no son sanos, ¿verdad? Es una iniciativa que fue puesta por ella, ¿no? Y que creo que se pudiera haber hecho más en su periodo legislativo que eso, ¿no? Que también afecta porque tenemos mucho sobrepeso en el país, pero considero que Minatitlán es punta de lanza, es un municipio muy, muy rico y que se debieron de gestionar recursos federales para gestionar otro tipo de obras. Sin embargo, yo como visualizo el proceso electoral de Minatitlán, vislumbro que a Nico Ruiz Roset le están volviendo un mártir
y gracias a esto va a salir triunfante en esta elección, porque a pesar de que esté ahí detenido, pues todavía está en pro de sus derechos político-electorales hasta que no exista una condenatoria que lo impida de participar en el proceso electoral, que es algo anómalo, ¿verdad?, dentro de lo que hemos visto en nuestra democracia. Sin embargo, pues yo creo que en lugar de menguar su candidatura, lo están convirtiendo en un mártir del propio gobierno en turno, y creo que va a salir con más fuerza de este proceso. Y ojo, no estoy a favor de él ni de nadie, que estamos objetivos. Sin embargo, creo que tenía muchas posibilidades de ganar, principalmente por la fuerza de la coalición que tenía y principalmente por el mal trabajo que se hizo en Minatitlán y también el mal trabajo que se hizo en Coatzacoalcos, Veracruz, que son los municipios que más cercanos tengo, ¿no? Y vemos que existe una gran cacería en todos los candidatos, ¿no? Ya lo pudimos vislumbrar con otros dirigentes de algunos partidos que después se deslindaron de ellos, como el caso de Ramón Ortiz, que también está detenido, y que quién sabe si es un caso político, también como el otro caso de Nico Roset, entendiendo que él no estaba contendiendo, pero sí estaba llegado a este partido de Nueva Creación, que era Fuerza por México. Entonces vemos que existe verdaderamente un gobierno totalitario, un gobierno represor, y que debemos de tener mucho cuidado hacia dónde queremos que siga llevando nuestro presidente en turno este gobierno. Si nosotros no ponemos una oposición que verdaderamente haga un contrapeso dentro de la Cámara de Diputados, va a seguir tomando decisiones que son a su mera conveniencia, porque no vemos que verdaderamente haga o tome decisiones que beneficien a la colectividad. Lo vemos desde el caso de los empresarios en el tratamiento de la pandemia y el mal tratamiento que se le dio a los empresarios, que son los que verdaderamente levantan al país, y podemos vislumbrar muchas malas decisiones. Y desde ahí esperemos que la gente despierte y principalmente que vote por quien quiera votar, pero que realmente exista un contrapeso dentro de la Cámara de Diputados, dentro del Congreso de la Unión, que pueda equilibrar las fuerzas para que se tomen las mejores decisiones para el país, que es lo que debe de prevalecer, el bien común en lugar de intereses personales. Es cuanto. Te agradezco, Jesús Norberto. Solamente quiero hacer ahí una acotación con respecto a lo que comentaba nuestro amigo Víctor Hugo, en lo que se refería cuando Fidel Herrera trató con caballerosidad a Miguel Ángel Yunes, pero también lo trató porque recordemos que Miguel Ángel Yunes en ese sexenio de Vicente Fox, pues fue secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Pública y después fue subsecretario de Seguridad Pública Federal. Entonces, pues también no era gobernador, pero tenía un puesto de rango del gabinete ampliado de la presidencia. Con respecto a este tema, pues rápidamente voy a comentar, me encontré por ahí una investigación de Rubén Salazar, director de la consultoría ETELEP, que nos dice que en el presente ciclo electoral, Veracruz encabeza el número 1 de aspirantes a puestos de elección asesinados con 7. Le sigue Guerrero con 4, Quintana Roo con 2, Guanajuato, Chihuahua, Chiapas, Jalisco y Oaxaca, 1 cada uno. También nos comenta que Veracruz ocupa el primer lugar en violencia política con 17 asesinatos, ya que el número de políticos que han sido ejecutados son 12 y el de servidores públicos sin militancia 5. Es un dato que refleja que la violencia ya ocurría en elecciones pasadas en nuestra entidad, pero con este gobierno se ha hecho totalmente notorio. Subrayó también que podría darse 2 escenarios, uno moderado con 10% de probabilidad de asesinatos, menos de 20 aspirantes, que creo que ya lo estamos alcanzando, e inercial con hasta el 40% de posibilidades entre 20 y 40
aspirantes y candidatos asesinados. Esta investigación se realizó entre el 7 de septiembre de 2020 y el 5 de marzo de 2021, y Veracruz ocupa el primer lugar con 41 agresiones durante este periodo, agresiones con personas políticas que se está llevando a cabo. Y finalmente, para cerrar este programa, quiero invitar aquí a mis panelistas a que con un minuto, en un minuto puedan comentarnos cuál es la tendencia electoral en el sur de Veracruz según sus expectativas, su conocimiento del tema. Ojalá en un minuto nos puedan dar sus comentarios. Jesús Norberto, si quieres empezar de favor para ir cerrando ya este programa. Muy amable, Carlos, agradezco que me des el uso de la voz para dar mi opinión al respecto de las tendencias. Pues yo considero que, desgraciadamente, el punto aquí son los programas asistenciales que está otorgando Morena. Tenemos un gran cúmulo de programas asistenciales. El detalle que la oposición tiene que pelear ahora con la izquierda, que es gobierno, y que verdaderamente estos siervos de la nación, pues, estamos viendo que son siervos a favor de Morena, no a favor de la nación. Estuvieron haciendo campaña política desde mucho tiempo antes. Entonces, tenemos ahora sí una oposición que está muy menguada. Vamos a ver qué sucede en las urnas, pero siendo analíticos y objetivos, pues yo creo que tal vez no se lleve la mayoría en términos de diputaciones federales, Morena. Esperemos que por ahí estén equilibrados, que se peleen algunos escaños y que por lo menos un 51 para que se quede por la oposición, ¿no? Por el partido que sea. La cosa es que yo reitero que existe un contrapeso, y eso es lo que vislumbramos, que va a estar muy cerrada la elección, principalmente por eso de los programas asistenciales. Es cuanto. Te agradezco mucho, Jesús Norberto. Tu comentario, Víctor Hugo. Bueno, me parece que la elección en toda Veracruz y en el sur del estado en particular se va a definir en los medios de comunicación. Quien maneje mejor los medios de comunicación en esta elección post-pandemia, de hecho todavía estamos en ella de alguna manera, pero quien maneje mejor los medios de comunicación, las redes sociales, este nuevo mundo que son el Facebook, el Twitter, el Instagram, el YouTube, quien mejor maneje esto podrá llegar a la ciudadanía. Cierto, el sur del estado de Veracruz es un territorio más proclive a definir sus elecciones en tierra mediante los programas asistenciales, y de hecho las proyecciones que pudiéramos tener los analistas, los reporteros, los candidatos, todo el mundo, para poder emitir un juicio, no podemos hacerlo. Te voy a decir por qué. Simple y sencillamente porque no se han hecho encuestas de ninguna casa a nivel nacional a todos los distritos electorales. Mientras eso no suceda, no podemos tener una proyección clara basada en la ciencia. Lo que sí se prevé es que Morena, con toda la aparato del Estado, como en el pasado lo tuvo el PRI, como en el pasado lo tuvo el PAN en las administraciones del gobierno del país, bueno, se prevé que lance un ejército a las calles, a las urnas, pero para comprar los votos el día de la elección, el próximo 6 de junio. Mientras, podemos ver que las campañas han sido, pues, hasta cierto punto civilizadas, hasta cierto punto controladas, hasta cierto punto caballerosas, pero se espera que el aparato del gobierno, del Estado y de la superdelegación encabezada por Manuel Huerta, pues empiece ya a operar en pleno como el engranaje que le pide el presidente del país, a quien le interesa muchísimo conservar el Congreso del Estado en Veracruz, y a quien le interesa muchísimo fortalecer este estado por su riqueza petrolera y por ser simplemente y sencillamente la cuarta economía más grande del país. ¿Qué se prevé en general? Bueno, o qué se espera o qué se anhela, que haya contrapesos, como decía hace un momento nuestro compañero, que este estado pueda tener contrapeso para poder defender las libertades que nos ha costado mucho tiempo a los mexicanos,
establecer y tener derecho a ellas. Gracias, Víctor Hugo. Efectivamente, todas las casas encuestadoras que hay a nivel nacional han enfocado sus baterías principalmente en las 15 entidades que se están jugando las gubernaturas y han dejado a estados como Veracruz sin datos estadísticos que nos permitan ir midiendo el avance de cada uno de los candidatos. Sin embargo, creo que, y lo estamos viviendo, Morena ha empezado a partir del 4 de mayo en sus elecciones locales, tanto para diputados locales como para las presidencias municipales, con todo el aparato del Estado. Vemos los inicios de campaña de los candidatos del partido oficial en el Estado, llenos de mucha gente, de acarreados, de todo lo que criticaban, ahora ellos lo están haciendo. Y bueno, esperemos que todo esto se equilibre y creo, desde mi punto de vista, que el Estado en el Congreso local simplemente lo van a perder. Se van a llevar la mayoría de las alcaldías, sin embargo, va a haber un contrapeso importante dentro de las alcaldías que representan el mayor presupuesto en el Estado. Finalmente, no me queda más que agradecerles a ustedes, Jesús Norberto, Víctor Hugo, por habernos acompañado hoy en esta emisión más de Comicios México 2021. Les agradezco también a todos los que nos sintonizan a través de Facebook, YouTube y nuestra página web. Nos veremos en el siguiente programa aquí, a través de Elección TV, el canal de su elección. Gracias y muy buenas noches. Elección TV presentó Comicios México 2021. Por hoy, las voces se escucharon, todos los argumentos, todas las líneas y todas las opciones tienen cabida. Comicios México 2021, un programa imparcial, serio y profesional. Solo aquí, en Elección TV, el canal de tu elección.